La vida de Juan Martín, un hombre de 72 años, parecía haberse detenido. Había pasado toda su existencia trabajando la tierra, cuidando de su hogar y criando su ganado. Sin embargo, en sus últimos años, lo único que había ganado era una soledad profunda y dolorosa, una que se hacía más pesada con el paso del tiempo. Tras la muerte de su esposa, Beatriz, hace ya 15 años, Juan había quedado completamente aislado. Nadie visitaba su finca, el último refugio, ni siquiera sus propios familiares. Él era el último eslabón de una generación que ya no existía. Aunque su vida se había visto marcada por el trabajo duro y la dedicación, la vejez se había colado en cada rincón de su ser. La enfermedad comenzaba a hacerle mella, y con la noticia de su diagnóstico terminal de cáncer de estómago, todo parecía desmoronarse aún más. Los médicos le dieron entre 3 y 4 meses de vida, lo cual no le causaba miedo, pero sí una gran preocupación. Temía morir solo. Temía que su último aliento fuera recibido en el vacío de su casa, sin nadie a su lado. En sus últimos días, mientras su salud se deterioraba rápidamente, Juan tomó una decisión inesperada, una que cambiaría por completo el curso de su vida. Durante 5 años, la joven Mariana había trabajado para él como cocinera, y aunque en un principio solo era un trabajo, la presencia de ella había comenzado a iluminar su casa de forma que él no podía comprender. Mariana, una mujer de 28 años, había llegado a la finca de Juan por necesidad. Era una mujer que había sufrido mucho, huérfana y con 2 hijos pequeños a quienes cuidar. Sin embargo, lo que comenzó como un arreglo laboral pronto se transformó en algo más profundo para ambos. A pesar de la diferencia de edad, de las diferencias de vida, Juan no podía evitar sentirse atraído por ella. Mariana era todo lo que él ya no era: joven, llena de vida, energética y con una calidez que hacía que su hogar, que antes había estado tan frío y vacío, cobrara vida nuevamente. Ella no solo cocinaba las comidas que él tanto disfrutaba, sino que cuidaba de la casa con un esmero que Juan ya no tenía fuerzas para mantener. Abría las ventanas para que entrara el sol, limpiaba la tierra que había caído sobre los muebles y, de vez en cuando, se ponía a cantar mientras preparaba las cenas. Esos pequeños gestos llenaban a Juan de algo que él había perdido por completo: esperanza. El granjero no decía nada. Guardaba sus sentimientos para sí mismo, pues sentía que cualquier intento de acercarse a Mariana sería inapropiado. Después de todo, ¿cómo podía un hombre tan mayor pedirle a una mujer tan joven algo más que simple amistad? Pero la noticia del médico cambió todo. El diagnóstico de cáncer de estómago avanzado lo golpeó con más fuerza de lo que cualquier enfermedad física pudiera. Sabía que ya no tenía tiempo. En el fondo, aunque la muerte no le causaba temor, el estar solo hasta el final de sus días era lo que más le aterraba. Necesitaba compañía, necesitaba sentir que alguien estaría allí para él cuando todo llegara a su fin. Así que, con un corazón lleno de dudas, pero también con la necesidad de un último acto de desesperación, tomó la decisión de hacerle una propuesta a Mariana. Esa misma noche, después de una cena tranquila que ella había preparado, Juan la invitó a quedarse un momento en el comedor. El corazón de él latía más rápido de lo que debía. No sabía cómo iniciar la conversación, no sabía cómo explicarle lo que había estado pensando durante días, pero lo hizo de todos modos. «Mariana», comenzó, su voz temblando por primera vez, «quiero pedirte algo, y lo hago porque sé que me quedan pocos días de vida. Yo no quiero morir solo. Te ofrezco todo lo que tengo, la casa, la finca, el dinero en el banco, todo. Te lo ofrezco, pero con una condición: cásate conmigo». Mariana, completamente sorprendida, no dijo nada. Su rostro palideció al escuchar las palabras de Juan. Un matrimonio entre ellos no solo era improbable,
sino que parecía una locura. Después de todo, él tenía 72 años y ella apenas 28. Su mente se llenó de pensamientos y dudas. Juan la miraba con una mezcla de desesperación y esperanza. El amor no era lo que le ofrecía, sino la seguridad de su futuro, algo que Mariana necesitaba desesperadamente para ella y sus hijos. El silencio entre ellos se hacía insoportable, pero finalmente Juan continuó. Te doy todo lo que tengo, te doy mi fortuna, pero lo que más quiero es alguien que esté conmigo en mis últimos días. Alguien que me sujete la mano cuando llegue mi final, y si lo aceptas, todo será tuyo. Mariana, atónita, apenas podía creer lo que estaba escuchando. Durante un largo momento no pudo reaccionar, y las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. ¿Era este un matrimonio por amor o por conveniencia? ¿Era una transacción como tantas que se habían dicho? Lo único que sabía era que nunca había esperado una propuesta como esa, mucho menos de un hombre que podría ser su abuelo. Finalmente, Juan suspiró y dijo, «Tienes tiempo para pensarlo, no te apresures. Si decides que no, seguiré mi camino solo, no te lo voy a imponer». Mariana se levantó lentamente, mirando al suelo, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. Los días pasaron lentamente, pero para Juan, cada momento sin una respuesta de Mariana era un día perdido. Necesitaba saber si ella aceptaría la propuesta. La idea de morir solo lo consumía, pero a la vez también sabía que esta no era una propuesta sencilla. La diferencia de edad, la fragilidad de su salud, todo eso lo hacía sentir que lo que había ofrecido podría no ser suficiente para convencerla. Mariana, por su parte, pasaba sus días en silencio. Se levantaba, hacía las labores del hogar, pero su mente estaba ocupada con la propuesta de Juan. Pensó en su vida, en su futuro y en lo que realmente quería, no solo lo que necesitaba. En algún momento, la duda y el miedo se disiparon y decidió que debía hacer algo más que solo considerar el dinero o la estabilidad. Tenía que tomar una decisión y lo haría por ella misma. No por lo que otros pensaran, no por lo que la sociedad dijera. Lo haría por el hombre que, aunque mayor que ella, de alguna manera la había tocado de una forma profunda. La historia apenas comenzaba. La decisión de Mariana no solo cambiaría su vida, sino que también alteraría para siempre la vida de Juan. Y aunque él pensaba que le quedaban pocos días de vida, el amor tenía una forma de sorprenderlo cuando menos lo esperaba. Si te emociona escuchar historias de amor que desafían las normas del tiempo y la sociedad, suscríbete al canal para seguir conociendo las historias que tocamos en este espacio. Déjanos tus pensamientos y tu opinión en los comentarios y quédate con nosotros para descubrir cómo esta historia de amor nos enseñará algo que nadie esperaba. El sol apenas comenzaba a asomar sobre las colinas que rodeaban la finca de Juan Martín, iluminando suavemente la casa que había estado vacía de vida durante tanto tiempo. Aunque las paredes de la casa eran fuertes y resistentes, sus cimientos se sentían vacíos, como si el tiempo hubiera ido erosionando lentamente todo lo que alguna vez había sido. El último refugio, como él había llamado la finca, parecía estar condenada a permanecer sola, como su dueño. Hasta que, un día, algo cambió. La llegada de Mariana Poe fue inesperada, pero necesaria. Al principio, Juan no sabía si debía confiar en ella. Mariana era una joven mujer con una historia propia, una mujer que, a pesar de su juventud, había visto las sombras del mundo en su rostro. Había perdido a su madre cuando era apenas una niña y su padre había muerto recientemente, dejándola con 2 hijos pequeños y una vida llena de dificultades. Era una mujer que necesitaba trabajo, pero también algo más: dignidad. Cuando apareció en el último refugio, buscando trabajo,
Juan la observó desde su ventana. Tenía el rostro cansado, pero los ojos brillaban con una esperanza que él mismo había perdido hacía mucho tiempo. Pensó que podría ser una ayuda temporal, alguien que pudiera encargarse de las tareas de la casa mientras él se encargaba de la finca, pero nunca imaginó que, de alguna manera, ella cambiaría su vida por completo. Mariana comenzó a trabajar en la finca como cocinera. Preparaba las comidas con tal cuidado que incluso el simple pan que servía en la mesa parecía tener un toque especial. Juan, que había perdido el gusto por la vida, comenzó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. El anhelo por la comida, por el ambiente cálido que Mariana había logrado crear en un espacio que antes se sentía frío y vacío. Al principio, él no se atrevió a reconocerlo, pero comenzaba a esperar cada comida como si fuera un momento de conexión, algo que había estado buscando, aunque no sabía cómo expresarlo. La joven cocinera no solo se encargaba de preparar la comida, sino también de llenar de vida cada rincón de la casa. Cuando Juan la veía poner flores en la mesa, abrir las ventanas para dejar entrar la luz, o cantar canciones mientras cocinaba, sentía como si la casa misma comenzara a respirar de nuevo. Mariana no se limitaba a ser una simple empleada, se convertía en el alma de ese lugar sombrío. Su presencia suavizaba la soledad de Juan, y sin que él lo supiera, comenzaba a llenar el vacío que lo atormentaba desde la muerte de su esposa. A pesar de que su relación era estrictamente profesional, Juan comenzó a sentirse atraído por Mariana, de una manera que no entendía. Ella era joven, hermosa y tan llena de vida. Él, por otro lado, era un hombre mayor, cansado, y con un cuerpo que ya no podía seguirle el ritmo a la juventud. Pensó que sería inapropiado siquiera considerar la posibilidad de acercarse a ella de una manera más íntima, pero no podía evitarlo. Cada vez que la veía sonreír, cada vez que sus ojos se encontraban, sentía una chispa, una conexión inexplicable. A pesar de sus sentimientos, Juan no decía nada. Guardaba todo dentro de él, temeroso de que cualquier intento de acercarse a Mariana sería malinterpretado. Él sabía que no podía darle lo que ella podría querer: juventud, energía y un futuro brillante. Lo único que podía ofrecerle era su compañía, y eso en su mente no era suficiente. La vida continuó en el petito último refugio. Y aunque Juan no lo reconociera, algo dentro de él estaba cambiando. La casa se sentía menos vacía, y sus días comenzaban a tener un propósito, un pequeño hilo de esperanza que se tejía entre los días y las noches. Sin embargo, la salud de Juan comenzaba a empeorar. El cansancio y el dolor aumentaban, y pronto los médicos le confirmaron lo que él ya sospechaba: cáncer de estómago. Su diagnóstico era claro: 3 meses, tal vez 4, si tenía suerte. Mariana, por su parte, no sabía lo que sucedía. Juan seguía siendo el mismo hombre amable pero distante. La noticia de la enfermedad de Juan llegó a ella de manera indirecta. Fue un comentario fugaz de uno de los pocos amigos de Juan en el pueblo que hizo que Mariana comenzara a sospechar, aunque él nunca le dijo directamente que su salud estaba en declive. Mariana lo notaba. A veces veía a Juan sentarse en su silla favorita, mirando el horizonte, con una expresión de tristeza en su rostro que no podía disimular. La joven comenzó a pensar en la vida de Juan, en su soledad, en la vida que había tenido con Beatriz, su esposa fallecida, y en lo que realmente significaba para él seguir viviendo. Durante esas semanas, algo comenzó a cambiar en su corazón también. Mariana comenzó a comprender que no solo se trataba de cuidar a un hombre mayor, sino de acompañarlo en su último tramo de vida. No quería que muriera solo, pero también empezaba a darse cuenta de que algo más estaba sucediendo en su corazón.
Un día, después de haber preparado una comida especial para él, Mariana lo encontró sentado en su sillón, con la mirada perdida en el vacío. Al verla entrar, él la miró por un momento, como si la estuviera viendo por primera vez. Había algo en su expresión que la hizo detenerse, algo que la hizo sentir que él quería decirle algo, pero no sabía cómo hacerlo. «Mariana», dijo Juan con voz temblorosa, «quiero hablar contigo». Su tono era serio, como si estuviera tomando una decisión importante. Mariana se acercó, colocó su mano sobre la mesa y lo miró con preocupación. «¿Qué pasa, Juan?», preguntó con suavidad. Él la miró fijamente, sus ojos cargados de una emoción que ella no podía descifrar. «Tengo algo que proponerte. No sé cómo lo tomarás, pero necesito hacerlo. Te he ofrecido mi casa, mis tierras y todo lo que tengo. Quiero que seas mi esposa». Mariana se quedó helada. ¿Qué estaba escuchando? Juan. El hombre que siempre había sido tan amable pero distante, ahora le pedía matrimonio. Un hombre de 72 años, gravemente enfermo, le ofrecía todo lo que tenía, pero ¿por qué? «Quiero que te cases conmigo», repitió Juan, su voz ahora más firme, como si su decisión fuera definitiva. «Te ofrezco todo lo que tengo, la finca, el dinero, la casa, todo. Pero solo si te casas conmigo. Quiero que alguien esté a mi lado cuando llegue el final». El aire en la habitación se espesó. Mariana no sabía qué pensar. ¿Era eso una proposición de amor o simplemente una transacción? ¿Cómo podía alguien tan joven como ella aceptar un matrimonio que se basaba en la proximidad de la muerte? «¿Por qué?», preguntó finalmente con voz baja. «¿Por qué me pides esto a mí?», Juan suspiró, mirando el suelo. «Porque he pasado toda mi vida en soledad y ahora, al final, lo único que quiero es alguien a mi lado. He visto en ti lo que ya no tengo. Me has devuelto algo que había perdido, algo que pensaba que nunca volvería a sentir». Mariana, sin palabras, sintió algo profundo en su pecho. Las dudas, la confusión, todo lo que había sentido durante las últimas semanas comenzaron a aclararse. Ella lo miró por un momento y, finalmente, aceptó. «Sí, me casaré contigo», dijo en un susurro, pero no de la forma en que él pensaba. No solo por dinero, no solo por la herencia, sino porque en algún lugar de su corazón, algo en ella también lo quería. Mariana. No sabía lo que el futuro les deparaba, pero sí sabía que lo que estaban comenzando juntos era algo que valía la pena intentar. El matrimonio de Juan Martín y Mariana fue un escándalo en todo el pueblo. Para muchos parecía un acuerdo práctico, una transacción que involucraba la vejez de Juan y la juventud de Mariana, la cual, según los rumores, buscaba asegurar su futuro y el de sus hijos. Sin embargo, para los dos protagonistas, las cosas eran mucho más complejas de lo que el pueblo podía imaginar. Después de la propuesta de Juan, Mariana aceptó casarse con él, pero no como un simple acto de interés o necesidad. Aunque ella misma no entendía por completo sus propios sentimientos, sabía que no podía dejar pasar la oportunidad de dar un paso que transformaría su vida, aunque fuera solo por unos pocos meses. No fue una decisión fácil, pero algo en su corazón le decía que lo que estaba haciendo era correcto. Por su parte, Juan, aunque agradecido por la respuesta de Mariana, no podía evitar sentirse vulnerable. Había ofrecido todo lo que tenía, y ahora, a sus 72 años, con la enfermedad que avanzaba rápidamente, sentía que todo lo que le quedaba era su último deseo: tener compañía, tener a alguien a su lado que lo acompañara en sus últimos días. Pero Mariana no era una mujer cualquiera, y él lo sabía. Había algo en ella que lo había tocado profundamente, algo que no podía ignorar, algo que iba más allá de la simple necesidad de compañía o de ayuda, pero también sabía que no podía presionarla.
Mariana tenía su propia vida, y él no podía esperar que todo fuera fácil, ni que todo se resolviera en base a un contrato de matrimonio. Los primeros días después del matrimonio fueron extraños. Aunque ambos sabían que se habían casado por razones prácticas, no podían evitar el aire de incomodidad que se respiraba en la casa. Mariana, al principio, trató de seguir adelante con las tareas domésticas tal como lo había hecho durante los años anteriores. Sin embargo, ahora era diferente. Ya no era solo la cocinera o la empleada, sino la esposa de Juan, y eso, aunque aparentemente sencillo, cargaba con un peso emocional que ninguno de los dos esperaba. La casa, que alguna vez estuvo llena de ecos de soledad, comenzó a sentir un cambio. Mariana hizo lo que mejor sabía hacer, darle vida al lugar. Volvió a poner flores en la mesa, algo que Juan no había visto en años. Organizó las habitaciones, ventiló los espacios y comenzó a colocar pequeños detalles por toda la casa. Las paredes, que antes se sentían vacías y frías, ahora parecían estar llenas de una nueva energía. Había algo en ella, en su juventud, en su manera de hacer las cosas, que traía consigo una luz que había estado apagada durante demasiado tiempo. Juan la observaba en silencio. No podía dejar de notar cómo su presencia llenaba cada rincón de la casa, cómo cada gesto de Mariana parecía transformar la atmósfera que lo rodeaba. Aunque no hablaban mucho, la relación entre Juan y Mariana empezó a cambiar lentamente. Había algo en el aire, una tensión que ninguno de los dos podía ignorar. Juan ya no la veía solo como una empleada, ni siquiera solo como una esposa, sino que empezaba a verla como alguien con quien compartía más que una casa, alguien con quien compartía un futuro, aunque incierto. Mariana, por su parte, comenzó a entender que su relación con Juan no sería algo superficial. Aunque al principio la decisión de casarse había sido más pragmática que emocional, a medida que los días pasaban, se daba cuenta de que había algo más. Su cariño por él crecía con cada acción, con cada día que pasaba a su lado. No solo lo cuidaba porque era su deber como esposa, sino porque, de alguna manera, él había comenzado a importarle. Mariana comenzó a ver a Juan de una forma diferente. No solo como un hombre mayor que necesitaba ayuda, sino como alguien que, a pesar de su edad y enfermedad, todavía tenía una vida por vivir, una vida que ella quería compartir con él, aunque fuera solo por un corto tiempo. El tiempo pasó y la salud de Juan comenzó a deteriorarse aún más. Cada día era más evidente que su cuerpo no podía seguir adelante. La tos, los dolores y la fatiga eran constantes, y a pesar de que trataba de seguir adelante, sabía que no le quedaba mucho tiempo. Mariana, sin embargo, no lo dejó solo. Se convirtió en su principal apoyo, cuidando de él con una dedicación que iba más allá de lo que un matrimonio de conveniencia implicaba. Le preparaba las comidas que más le gustaban, lo ayudaba a vestirse, lo acompañaba cuando salía al jardín a tomar un poco de aire fresco. Le leía en voz alta cuando no podía dormir y lo ayudaba a moverse por la casa como si fuera su propio hijo. El amor, aunque lento y silencioso, comenzó a florecer entre ellos. Juan nunca había esperado algo como esto, y Mariana tampoco. Pero, a medida que los días se alargaban, ambos se daban cuenta de que había algo más que los unía. Una conexión que no tenía que ver con el dinero, ni con la diferencia de edad, sino con un amor que crecía de una forma inesperada y profunda. Una tarde, mientras Mariana se encontraba en la cocina preparando la comida, Juan la observó en silencio. Desde su silla, miraba cómo ella se movía con gracia por la habitación, canturreando una vieja canción que había escuchado de su madre. En ese momento, un pensamiento le cruzó la mente. Quizás, solo quizás, él había encontrado lo que había estado buscando durante tanto tiempo. No solo una esposa, sino alguien que realmente lo entendiera, alguien que lo cuidara sin importar la edad, sin importar su enfermedad.
alguien que, al final, lo amara por lo que era y no por lo que podía darle. Por su parte, Mariana también comenzó a darse cuenta de que algo había cambiado en su corazón. Aunque aún no podía entender del todo qué era lo que sentía por Juan, sabía que lo que estaba sucediendo entre ellos era diferente. No era solo un matrimonio por dinero ni por conveniencia. Había algo más profundo, algo que comenzaba a parecerse a un verdadero vínculo. Su corazón le decía que debía quedarse a su lado, que debía cuidarlo hasta el final, sin importar lo que la sociedad dijera, sin importar lo que otros pensaran de ella. Una tarde, después de la cena, cuando ambos se sentaron en el salón de la casa, Juan miró a Mariana y por primera vez habló abiertamente de sus sentimientos. Sé que esto no fue lo que esperabas, que quizás no es lo que imaginaste para tu vida, pero quiero que sepas que, aunque me quede poco tiempo, te agradezco por darme algo que no había tenido en años, la compañía, la calidez de un hogar. Y quiero que sepas que no solo te estoy pidiendo en matrimonio por la herencia, sino porque, en los últimos meses, he aprendido a apreciarte de una manera que no había esperado. Me haces sentir menos solo. Mariana lo miró sorprendida, pero con una sonrisa cálida en su rostro. Aunque sus palabras no fueran llenas de grandes promesas, sentía que en ese momento ella había encontrado algo más valioso que cualquier herencia. Había encontrado un propósito, una razón para estar ahí, con él, hasta el final. La casa de Juan ya no era solo un refugio para su cuerpo cansado, se había convertido en un refugio para sus corazones solitarios. En algún rincón, en algún momento, ambos habían encontrado algo que los unía más allá de lo que las palabras podían expresar. El amor que había nacido, aunque de manera inesperada, en medio de la soledad y el dolor. Mariana había aceptado un matrimonio que, al principio, parecía solo una transacción, pero en su corazón sabía que había mucho más por descubrir y que el tiempo, aunque limitado, les regalaría algo que ni ellos mismos habían imaginado: amor verdadero. Y aunque Juan sabía que sus días eran pocos, no podía evitar sentir que finalmente había encontrado lo que siempre había estado buscando. Los días pasaban lentamente en el último refugio, y cada uno de ellos parecía arrastrar a Juan Martín un paso más cerca de la inevitable despedida. Aunque su cuerpo comenzaba a debilitarse, había algo en su espíritu que, por primera vez en mucho tiempo, parecía cobrar vida nuevamente. Mariana se mantenía a su lado, ofreciéndole una compañía y un cariño que él nunca había esperado encontrar en una mujer tan joven. Cada día al despertar, la veía junto a él, ayudándole a levantarse, preparándole la comida y, sobre todo, brindándole una atención que no solo era física, sino profundamente emocional. El vínculo entre ambos crecía con el paso de los días. La diferencia de edad, que al principio parecía ser una barrera insuperable, se difuminaba cada vez más. Mariana ya no lo veía como un hombre mayor que había perdido todo, sino como un hombre con una historia, con una vida que valía la pena compartir. Juan, por su parte, comenzó a sentirse más vivo que nunca, no solo por el cuidado de Mariana, sino por algo que creció en su corazón: la esperanza. Había renacido una chispa de esperanza en él, algo que creía perdido desde la muerte de su esposa, Beatriz. Pero como todos sabían, la esperanza solo puede sostenerse durante cierto tiempo, y las verdades inevitables siempre terminan por salir a la luz. Juan había intentado seguir adelante con su vida, sabiendo que los días que le quedaban eran limitados, pero el peso de su enfermedad era innegable. El dolor en su estómago ya no se podía ignorar, y la debilidad que sentía en su cuerpo se había convertido en un recordatorio constante de su mortalidad. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Una mañana de otoño, después de un desayuno silencioso en el que apenas se cruzaron palabras, Mariana observó a Juan con preocupación.
Él había estado más callado de lo habitual, y aunque trataba de sonreírle, algo en sus ojos le decía que el tiempo se había agotado para él. Ella lo vio retirarse hacia su silla favorita, donde siempre se sentaba a leer o a reflexionar. Pero hoy Juan se veía diferente, su rostro estaba pálido y su respiración era más entrecortada de lo normal. La joven se acercó lentamente, sintiendo en su interior que algo no estaba bien. «Juan, ¿cómo te sientes?», preguntó con voz suave, sin saber si la respuesta sería algo que quería escuchar. El granjero levantó la vista y, por un momento, sus ojos se encontraron. Mariana vio la tristeza y la resignación en su mirada, algo que no había notado antes. Juan respiró profundamente y asintió con la cabeza. «No me siento bien, Mariana. Sé que mi tiempo se acaba. El médico me dijo la verdad ayer. Tengo cáncer de estómago. Quizás me quede un mes, tal vez 2, si tengo suerte». Las palabras de Juan hicieron que el corazón de Mariana se detuviera por un instante. No quería creerlo. No quería aceptar que el hombre al que había comenzado a querer, aunque en silencio, estaba a punto de partir. La noticia era un golpe devastador, pero también una confirmación de lo que ya sabía. El tiempo que le quedaba a Juan era limitado. Mariana no dijo nada en ese momento, solo se acercó a él, se arrodilló a su lado y le tomó la mano. Era todo lo que podía hacer, estar ahí para él, como él había estado para ella cuando más lo necesitaba. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», le preguntó Mariana con voz temblorosa, mientras las lágrimas comenzaban a asomar en sus ojos. «Pensé que lo sabías», respondió Juan con una sonrisa triste. «No quería preocuparme, pero ya no puedo ocultarlo más. No quiero morir solo, Mariana. Quiero que estés aquí conmigo, a mi lado, cuando llegue el final». El silencio llenó la habitación. Mariana no sabía qué decir, porque la verdad era que no tenía palabras que pudieran consolarlo, pero algo en su interior la hizo decidirse. «No estarás solo, Juan. Prometo que no estarás solo. Estaré contigo hasta el final». Esa tarde, después de que Mariana cuidara de él como siempre lo hacía, decidió acompañarlo al pueblo para que lo viera el médico nuevamente. Sabía que Juan confiaba en ese médico, don Felipe, que siempre había estado a su lado. El hombre ya tenía una edad avanzada, pero su reputación como el único médico de la zona era intachable. Cuando llegaron a la consulta, Juan y Mariana se sentaron en la sala de espera, en completo silencio. El aire en la sala estaba impregnado de una sensación de inevitabilidad, de algo que no podía evitarse. Mariana miraba a Juan, quien parecía más cansado de lo habitual, pero se mantenía erguido, como si quisiera mostrar que aún tenía fuerzas. Pero ella sabía la verdad. Juan ya no tenía la fuerza de antes. Finalmente, don Felipe los recibió en su oficina. Era un hombre mayor, de rostro arrugado y cabello canoso, pero con ojos que aún reflejaban una vitalidad increíble. Después de saludarles, les hizo sentarse y comenzó a hablar con Juan sobre su estado. «Juan», comenzó el médico con tono serio, «el cáncer sigue avanzando. He estado revisando tus resultados y ya no hay mucho que hacer. El tratamiento que hemos estado aplicando no está dando los resultados esperados. Tal vez te quede un mes, como máximo 2. Debes estar preparado para lo que viene». Mariana miraba a Juan y su corazón se rompía al ver la expresión de resignación en su rostro. Ella sabía que él había estado esperando esta noticia, pero aún así, escucharla en voz alta era devastador. Juan asintió lentamente, como si ya hubiera aceptado su destino. «Lo sé, don Felipe. Gracias por ser sincero conmigo. Ya no hay más que hacer, pero quiero pedirle algo». Don Felipe lo miró atentamente. «¿Qué es lo que necesitas, Juan?». Juan suspiró profundamente. Luego tomó la mano de Mariana, que estaba a su lado, y la miró a los ojos. «Quiero pedirte, don Felipe,
que me ayudes con algo que es lo único que me queda por hacer. Quiero casarme con Mariana. Sé que puede parecer extraño, pero necesito hacerlo. Quiero que ella sea mi esposa antes de que me vaya. Quiero asegurarme de que cuando me vaya ella no esté sola. Don Felipe los observó en silencio durante un largo momento. Mariana, al escuchar la petición de Juan, se sintió abrumada. ¿Casarse con él en este momento sería lo correcto? Pero al mirarlo a los ojos, vio algo en su mirada, una vulnerabilidad que nunca antes había notado, y algo en su corazón le dijo que debía hacerlo. «Lo haré», dijo finalmente Mariana, con voz firme pero cargada de emoción. «Me casaré contigo, Juan. Te lo prometo». Don Felipe los observó con una mezcla de preocupación y comprensión. «Haré los arreglos necesarios para que el matrimonio sea oficial. Si eso es lo que quieres, lo haremos». La noticia de la decisión de Juan y Mariana corrió rápido por el pueblo. Muchos no entendían, otros lo consideraban una locura, pero para ellos dos no importaba lo que los demás pensaran. El tiempo que les quedaba, aunque breve, lo vivirían juntos, enfrentando las sombras del futuro con el único recurso que les quedaba, el amor. A medida que los días pasaban, Juan se fue deteriorando más, pero Mariana no lo dejó solo ni un solo momento. Ella estaba a su lado, cuidándolo, dándole fuerza y apoyo, mientras él se preparaba para el final. No sabían cuánto tiempo les quedaba, pero mientras estuvieran juntos, ese tiempo sería suficiente. La revelación del médico, aunque dolorosa, fue el punto de inflexión. Era el momento de aceptar la realidad, de afrontar lo inevitable. Pero para Juan y Mariana, no era solo el final de una vida, sino el principio de un amor que, a pesar de las adversidades, aún tenía mucho por ofrecer. Y aunque las horas de Juan fueran contadas, en el corazón de ambos había algo que no podía ser medido ni por el tiempo ni por la muerte: el amor verdadero. El otoño avanzaba lentamente, y con ello el frío comenzaba a apoderarse de las tierras que rodeaban el último refugio. Las hojas caían de los árboles, cubriendo el suelo con una alfombra dorada que parecía presagiar el fin de una estación, pero también el fin de algo mucho más grande: la vida de Juan Martín. A pesar de que el médico había confirmado su diagnóstico, Juan no quería ceder al miedo. No quería que su enfermedad lo definiera, ni que la sombra de la muerte se adueñara de sus últimos días. Por eso, después de hablar con Mariana y escuchar su aceptación incondicional de su propuesta de matrimonio, sintió una ligera paz en su corazón. Sabía que el tiempo que les quedaba juntos no sería mucho, pero estaba decidido a vivirlo de la mejor manera posible. El hecho de que Mariana hubiera aceptado casarse con él, a pesar de las críticas que seguramente recibiría de la sociedad, le llenaba de gratitud. Durante años había vivido en soledad, rodeado de ecos de una casa que ya no era la misma, y ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida podía tener un propósito, aunque fuera por unos pocos meses. El hecho de que Mariana se quedara a su lado, que aceptara la vida que le ofrecía, era lo que más le importaba en ese momento. Pero la propuesta de Juan no se limitaba solo a un acto simbólico. Tenía algo más detrás, algo que cambiaría no solo su vida, sino también la vida de Mariana. Aunque él sabía que Mariana había aceptado el matrimonio de manera sincera, también entendía que ella debía estar pensando en su futuro, en lo que podía conseguir al casarse con él. No solo amor, sino seguridad económica, un futuro para ella y para sus hijos. En su interior, Juan no podía evitar sentir que, en cierto modo, la relación entre ellos había sido condicionada por su fortuna. Él no podía culpar a Mariana por ello. De hecho, él mismo lo había hecho de manera consciente. Sabía que el dinero y las tierras que poseía podrían significar un futuro mejor para ella, algo que le había ofrecido abiertamente.
Pero Juan también sabía que lo que él tenía para ofrecer iba más allá de lo material. A medida que los días pasaban, se daba cuenta de que lo que realmente deseaba no era solo que Mariana estuviera con él por su herencia, sino que la necesitaba por lo que ella representaba para él. La vida, la esperanza, el amor. En esos pocos días había llegado a amarla con una profundidad que no había creído posible. Una tarde, mientras Mariana terminaba de preparar la cena, Juan la llamó desde su silla favorita. Ella lo miró desde la puerta del comedor con una sonrisa, pero también con la incertidumbre de no saber lo que él quería decir. Sabía que Juan estaba tratando de decir algo importante, algo que había estado pensando por un tiempo. «Mariana», dijo Juan en voz baja, «quiero hablar contigo sobre algo más». Ella se acercó a él con suavidad, sentándose a su lado, sin decir palabra. Sabía que en cualquier momento Juan podría caer en una de esas largas pausas de reflexión que lo caracterizaban últimamente. «Sé que te casaste conmigo por razones prácticas, y no te culpo por ello», continuó Juan, mirando a Mariana con una expresión seria. «Quiero que sepas que lo entiendo. No espero que me ames por completo, no al menos de la forma en que uno podría esperar en un matrimonio convencional. Pero lo que sí quiero es que sepas que no solo te estoy ofreciendo mi fortuna. Te estoy ofreciendo algo más, algo que creo que nunca te he dicho, pero que siento profundamente. Te estoy ofreciendo mi corazón, Mariana. Sé que mis días son pocos, pero quiero que esos días que me quedan los pase contigo. No por la herencia, no por la casa, sino por ti. Quiero que sepas que este matrimonio, aunque comenzó como una necesidad para los dos, para mí es mucho más que eso. Te necesito no solo como mi esposa, sino como alguien que ha hecho que me sienta vivo nuevamente». Mariana lo miró en silencio. No esperaba escuchar esas palabras de Juan. Había sentido que su decisión de casarse con él había sido más por obligación que por amor, pero ahora comprendía que su compromiso con ella no era solo un acto de desesperación por parte de él. Había algo más en sus palabras, algo que ella no había anticipado. «Juan», respondió ella con suavidad, «no me casé contigo solo por la herencia. Aunque es cierto que tus bienes me darán estabilidad, no fue esa la razón principal. Me casé contigo porque, aunque al principio no lo entendía, me di cuenta de que tu compañía es más importante para mí de lo que pensaba. Has sido amable conmigo, has sido paciente. Me has dado algo que nadie más me dio, respeto. Y en esos momentos comencé a ver en ti a un hombre que, aunque mayor que yo, no era menos humano, no era menos valioso». Las palabras de Mariana tocaron profundamente a Juan. Por primera vez en mucho tiempo, él sintió que su alma estaba siendo acariciada por alguien que lo veía como un ser humano, y no solo como un anciano que necesitaba ayuda. Durante mucho tiempo había pensado que su edad y su salud eran una carga para los demás, pero ahora, con las palabras de Mariana, se sentía visto, comprendido y, sobre todo, amado. «Gracias, Mariana», dijo él con voz entrecortada. «Gracias por darme la oportunidad de demostrarte que no todo en esta vida es solo lo que parece a simple vista. ¿Sabes? Al principio pensé que esto era solo una forma de asegurarme de que no moriría solo, pero ahora me doy cuenta de que lo que realmente me ofreciste fue mucho más. No solo tu compañía, sino tu amor, tu ternura. Y aunque mi vida termine pronto, me voy a ir con la paz de saber que al menos pude compartir mis últimos días con alguien que realmente me entiende». Mariana sonrió y tomó su mano con suavidad. «No tienes que agradecérmelo, Juan. Yo también te agradezco a ti por darme un propósito. Quizás nuestra relación no haya comenzado de la forma más convencional, pero ahora entiendo que el amor no tiene un solo camino.
puede surgir en los momentos más inesperados y, a veces, lo que parece un arreglo a simple vista se convierte en algo mucho más profundo. Juan la miró con una mezcla de asombro y gratitud. Nunca imaginó que encontraría a alguien como Mariana en sus últimos días, alguien capaz de devolverle la vida a su corazón, de hacerle ver que, aunque la muerte estuviera cerca, el amor no tenía fecha de caducidad. El amor no dependía de la edad, ni de la salud, ni de las circunstancias. Era algo que solo los corazones dispuestos a arriesgarlo todo podían comprender. Con una sonrisa triste, Juan apretó la mano de Mariana. Te prometo que no te voy a dejar sola, Mariana. Te prometo que lo que me queda lo voy a vivir contigo. No sé cuánto tiempo me queda, pero lo que sé es que quiero pasar ese tiempo contigo. Mariana asintió, con la certeza de que su vida, aunque marcada por un contrato de matrimonio que parecía superficial, se había transformado en algo más profundo. Y mientras Juan hablaba, ella entendía algo que, quizás, nunca había comprendido antes. El verdadero amor no tiene reglas, no tiene límites de tiempo, ni barreras de edad. En ese momento, Mariana se dio cuenta de que no solo estaba acompañando a Juan en sus últimos días, estaba comenzando a amarlo con todo lo que él era, con todo lo que él significaba, y aunque su matrimonio comenzara por razones prácticas, ahora se convertía en un acto de amor sincero, uno que desafiaría las expectativas de la sociedad y las reglas del tiempo. La propuesta de Juan, aunque inesperada, había cambiado la vida de ambos. Y lo que comenzó como un acto de desesperación, ahora se había convertido en una de las historias más sorprendentes de amor que Mariana jamás podría haber imaginado. Los días pasaban lentamente, con la misma quietud que había acompañado a Juan Martín durante los últimos años de su vida. Las hojas seguían cayendo de los árboles, cubriendo el suelo de la finca con una capa dorada que parecía presagiar la llegada del invierno, un invierno que, de alguna manera, reflejaba la etapa final de la vida de Juan. La enfermedad ya no era algo que pudiera ignorarse. El cáncer, que había sido diagnosticado meses antes, se había extendido con rapidez, y cada día que pasaba, su cuerpo parecía ceder más y más. Sin embargo, el cambio más significativo no estaba en su salud, sino en algo que Mariana no podía dejar de pensar: su lucha interna. A pesar de haber aceptado la propuesta de Juan, Mariana se encontraba atrapada en una tormenta emocional. Juan, aunque envejecido y enfermo, le había ofrecido algo que nunca había imaginado recibir: una casa, tierras, seguridad, pero sobre todo, el amor de un hombre que, aunque no era joven, le daba la oportunidad de construir algo que nunca había tenido. Sin embargo, en su corazón aún permanecían muchas dudas. ¿Realmente amaba a Juan, o estaba solo aceptando su propuesta por la estabilidad que le ofrecía? ¿Estaba haciendo lo correcto al casarse con él, o solo estaba buscando una forma de escapar de las penurias de su vida anterior? Mariana nunca había considerado el matrimonio como una forma de escape. Había perdido a sus padres cuando era joven y había tenido que hacerse cargo de sus 2 hijos a una edad temprana. Vivir con la sombra de la pobreza y la incertidumbre le había dado una perspectiva de la vida que la hacía desconfiada de todo lo que parecía demasiado fácil. Cuando llegó a el último refugio, lo hizo porque necesitaba un trabajo, no porque buscara un hombre al que amar. Juan había sido amable con ella desde el principio, y aunque él nunca lo había expresado de manera directa, ella comenzó a sentir algo por él. Pero, ¿era eso suficiente para justificar lo que había hecho al aceptar su propuesta? A menudo, Mariana se encontraba sola en la cocina, sentada frente a la mesa, repasando sus pensamientos. Las preguntas no cesaban de rondar en su mente. La gente del pueblo ya hablaba a sus espaldas, murmuraban sobre su relación con Juan, acusándola de ser una interesada que se había casado por la herencia.
No importaba cuánto tratara de ignorar los rumores, su mente no dejaba de repetirse las mismas dudas. ¿Estaba ella con Juan por amor o solo por una oportunidad? Había una parte de ella que quería creer que sí, que lo amaba, pero las inseguridades seguían acechando su alma. Una tarde, mientras Juan descansaba en su silla junto al fuego, Mariana salió al jardín. La brisa fresca le acariciaba el rostro y se sentó en una de las sillas de madera, mirando el horizonte. La tierra que había estado bajo su cuidado durante los últimos meses parecía tranquila, pero en su corazón el caos seguía presente. Mariana nunca había sido una mujer que se dejara llevar por las emociones de inmediato. Siempre había sido cautelosa, esperando la señal correcta para actuar. Pero ahora, con la inminente muerte de Juan, todo parecía ir más rápido de lo que ella quería. ¿Qué haré cuando él se vaya?, se preguntó a sí misma. Mariana sabía que Juan no viviría mucho más. Aunque no lo decía en voz alta, ambos lo sabían. El médico había sido claro. El cáncer no perdonaba, y en el estado en que Juan estaba, la muerte era una cuestión de tiempo. Mariana no quería pensar en el futuro sin él, pero a la vez sabía que tendría que enfrentarse a ello. ¿Qué haría cuando él ya no estuviera allí para protegerla, para darle ese futuro que parecía asegurado con la herencia? Mientras se sentaba allí, en silencio, Mariana recordó sus primeros días en la finca. Recordó cómo Juan la había recibido con amabilidad, cómo ella había comenzado a cuidar de él, pero también cómo su corazón había comenzado a ablandarse lentamente. Aunque al principio se había mantenido distante, con el tiempo se había dado cuenta de que sus sentimientos por él iban más allá de la gratitud o el simple interés por la herencia. Mariana había comenzado a ver a Juan como un hombre que, a pesar de su edad y su enfermedad, todavía tenía algo que ofrecer: su cariño, su compañía. Y aunque todo parecía que iba a ser temporal, ella ya no sabía si podría seguir adelante con su vida después de su muerte. Las noches en que Juan estaba más débil, Mariana lo cuidaba con una dedicación que la sorprendía a sí misma. La imagen de Juan en su cama, con la respiración dificultosa y el cuerpo que ya no podía moverse con facilidad, la desbordaba de tristeza. Aunque él no decía nada, ella sabía que se sentía culpable. Sabía que había tomado una decisión por desesperación, pero ahora ya no podía volver atrás. Mariana sentía una presión constante sobre su pecho. Quería ser fiel a sus propios sentimientos, pero también quería honrar la decisión que había tomado. Cada gesto de cariño hacia Juan, cada día que pasaba a su lado, se convertía en una muestra de su compromiso con él. Pero ¿era eso suficiente para callar las voces que le decían que lo había hecho por conveniencia? Una noche, después de que Juan cenara, Mariana se acercó a él mientras él descansaba en su silla. Sabía que él ya no podía caminar mucho y que el dolor lo había dejado exhausto. Al verlo, una nueva ola de sentimientos la invadió. Mariana sabía que la única forma de aliviar sus propios temores era ser honesta consigo misma. Si realmente lo amaba, no importaba lo que la gente pensara, no importaba si se casó con él por dinero al principio. Lo que importaba era lo que sentía ahora, y, en ese momento, lo que sentía era amor. Sin embargo, Mariana también sabía que no podía seguir adelante sin enfrentar sus dudas. Se acercó a Juan y le tomó la mano, una mano que había visto tantas veces, pero que ahora la tocaba con una suavidad que jamás había experimentado. Miró a los ojos de Juan y por primera vez en mucho tiempo habló desde el corazón. «Juan», comenzó, con voz temblorosa, «sé que esto no ha sido fácil para ninguno de los dos. Yo acepté tu propuesta, pero también he tenido mis dudas. Dudas sobre lo que siento por ti, sobre si realmente te amo, o si solo estaba buscando algo más.
Sé que lo que he hecho ha sido por necesidad, pero hoy te puedo decir que lo que siento por ti ha cambiado. No te casé solo por lo que me ofreces, te casé porque en el fondo, en lo más profundo de mi ser, te amo. Y aunque sé que la gente hablará, aunque sé que no todos lo entienden, quiero que sepas que ahora mi amor por ti es sincero, Juan. Juan, que había estado escuchando en silencio, apretó suavemente la mano de Mariana. Algo en sus ojos brilló, como si las palabras de ella le hubieran dado una nueva vida. Mariana, dijo finalmente, su voz rota por la emoción. Si me hubieras dicho eso antes, no habría tenido miedo. Sabía que al final la vida nos daría lo que realmente merecemos. Yo también te amo, aunque no lo haya dicho antes. No te pido que me ames como yo te amo, pero ahora sé que no estoy solo en esto. Y eso es lo que más me importa. Ambos permanecieron en silencio durante unos minutos, sin palabras que pudieran expresar lo que realmente sentían. Solo se miraban, sabiendo que el tiempo se les agotaba, pero que, al menos, en ese momento, habían encontrado una verdad que ninguno de los dos había anticipado. El amor no siempre viene en la forma en que lo esperamos, ni en el tiempo que deseamos, pero cuando llega, lo único que importa es que sea verdadero. Mientras el frío de la noche se asentaba sobre el último refugio, Mariana y Juan sabían que aún les quedaba tiempo, un tiempo breve, pero que vivirían como si fuera eterno. La lucha interna de Mariana había llegado a su fin, y aunque las dudas nunca desaparecían completamente, ahora entendía que el amor no era algo que pudiera planearse, sino algo que simplemente sucedía. Y ella había elegido amarlo, a pesar de todo. El invierno estaba cerca, y el último refugio se preparaba para recibir las frías noches que llegaban con el viento gélido que soplaba desde las montañas cercanas. Las hojas de los árboles ya no cubrían el suelo como antes, y la tierra que rodeaba la finca se había vuelto marrón y dura, como si el mismo campo estuviera esperando el descanso que solo el invierno podía traer. Para Mariana, el cambio de estación parecía reflejar algo más profundo, el paso del tiempo que marchaba inexorablemente hacia un final que ya no podía evitar. A medida que los días pasaban, la salud de Juan Martín empeoraba. Su cuerpo ya no respondía como antes. Había momentos en los que ni siquiera podía levantarse de la cama, y la fiebre lo acosaba constantemente. Mariana, que había aceptado la propuesta de Juan con el corazón lleno de dudas, ahora sentía cómo esas dudas se desvanecían, sustituidas por una verdad que nunca pensó que encontraría en su corazón: el amor. Los primeros días de su matrimonio, aunque marcados por la tristeza de saber que el final de Juan estaba cerca, se convirtieron en momentos de conexión profunda. Mariana comenzó a comprender que lo que había hecho no era solo un acto de supervivencia, sino una decisión de corazón. Aunque en un principio aceptó el matrimonio por la estabilidad económica que le ofrecía Juan, algo cambió en su interior. El hombre con el que se casó no era solo un viejo enfermo, sino una persona que le ofreció algo que nunca había experimentado: compañía genuina, sinceridad y, sobre todo, amor. Durante las noches que pasaba junto a Juan, cuidándolo y velando por él, Mariana comenzó a ver más allá de la superficie. Ya no era solo la joven que lo había aceptado por una necesidad material. Había algo más en su corazón que la impulsaba a estar a su lado. Juan la había amado desde el primer momento en que la conoció. Y aunque ella había sido reacia a aceptar ese amor, ahora sabía que lo compartían. Lo que había comenzado como una propuesta pragmática se había transformado en una historia de amor genuina, que crecía día a día en medio del dolor, la enfermedad y el miedo a la muerte. Sin embargo, había algo que aún atormentaba a Mariana:
La gente del pueblo no dejaba de hablar. Mariana escuchaba sus comentarios crueles y llenos de juicio cuando pasaba por el mercado o cuando se encontraba con alguien en la calle. Sabían que ella había aceptado casarse con Juan no solo por amor, sino también por la herencia que él poseía. Decían que ella estaba aprovechándose de su situación, que su amor no era más que una fachada. Aunque Mariana trataba de ignorar los murmullos, la presión externa le pesaba cada vez más. Sentía como si cada paso que daba estuviera siendo observado, juzgado. A pesar de que Juan nunca dejó de apoyarla, ella sentía que debía demostrar que su amor por él era real, que no se trataba de dinero ni de interés, sino de algo mucho más profundo. Esa mañana, después de que Juan terminara su desayuno, Mariana salió al jardín para despejar su mente. El sol aún no estaba completamente arriba, pero el cielo comenzaba a iluminarse con un resplandor suave que le dio algo de consuelo. El campo, como siempre, estaba en calma, pero en su pecho, el remolino de pensamientos y emociones era incesante. Sabía que Juan le había ofrecido todo lo que tenía, no solo por su salud, sino porque quería darle a ella lo que más necesitaba, un futuro. Y sin embargo, Mariana no podía dejar de sentirse culpable. Había llegado a amarlo, sí, pero era suficiente. ¿Podría alguna vez demostrarle que lo amaba de la manera en que él lo merecía? Cerró los ojos, dejando que la brisa fría la acariciara, y respiró profundamente. En esos momentos recordó su vida antes de llegar a el último refugio, la lucha constante, los días interminables tratando de sobrevivir, la soledad que había sentido cuando perdió a sus padres. Vivir sin saber qué iba a pasar al día siguiente, sin un futuro claro. De repente, pensó en los sacrificios que había hecho, en lo que había renunciado para llegar hasta aquí, y se dio cuenta de algo. Nunca había tenido a alguien que realmente estuviera dispuesto a cuidarla, a preocuparse por ella. Juan había hecho eso. Juan le había ofrecido no solo su fortuna, sino su corazón, su confianza, su compañía. Lo que estoy viviendo ahora, lo que estoy sintiendo por él, no es solo por la herencia. Lo amo de verdad, pensó Mariana mientras una lágrima caía por su mejilla. En ese momento tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Con pasos firmes se dirigió a la casa. Al entrar, Juan la miró desde su sillón, como siempre lo hacía cuando ella regresaba del jardín. No dijo nada, pero la vio con una mirada expectante, como si ya supiera que algo importante estaba por suceder. Mariana se acercó a él y con una mezcla de amor y tristeza en su rostro, se arrodilló frente a su silla. «He estado pensando mucho en todo esto, Juan», dijo con voz temblorosa pero firme. «Al principio pensé que lo hacía solo por las razones equivocadas, pero ahora sé que lo que siento por ti es verdadero. Te amo, Juan, y no quiero que pienses que me casé contigo solo por el dinero. A veces uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y yo he aprendido a amarte de una manera que nunca imaginé. Estoy aquí por ti, y te prometo que lo estaré hasta el último momento. No por la herencia, no por lo que puedas darme, sino porque te amo». Las palabras de Mariana hicieron que Juan se quedara en silencio por un momento. Su corazón, que había estado tan preocupado por su salud, ahora se llenó de una emoción que hacía mucho tiempo no experimentaba. Su vida había sido difícil, pero Mariana le había dado un propósito, un amor verdadero. Sabía que no viviría mucho tiempo, pero en ese momento, con las palabras de Mariana, se sintió más vivo que nunca. «Te amo, Mariana», respondió Juan, su voz quebrada por la emoción. «Y sé que no te pedí que me amaras. Sé que al principio esto parecía solo un acuerdo, pero ahora entiendo que esto es más que eso. Es amor. Me has dado algo que no tenía, algo que nunca imaginé. Gracias por estar a mi lado. Gracias por darme lo que más necesitaba en mis últimos días». Mariana lo miró a los ojos,
con el alma llena de una paz que solo el amor verdadero puede dar. No tienes que darme las gracias, Juan. No hay nada que agradecer. Estoy aquí porque quiero estar contigo, porque te amo. Juan sonrió débilmente y la tomó de la mano, un gesto que parecía tan simple, pero que para ellos significaba el mundo. Entonces, vamos a vivir lo que nos queda, Mariana. Vamos a vivirlo juntos. Y así fue como, después de muchas dudas, después de tantos momentos de inseguridad, Mariana tomó una decisión que cambiaría todo. Se entregó completamente a Juan, no solo por lo que él tenía, sino por lo que él era. Juntos, en los días que les quedaban, vivirían un amor que trascendía todo lo que habían conocido hasta ese momento. Un amor que era verdadero, sin importar el tiempo que les quedara. El futuro era incierto, pero en ese instante ninguno de los dos necesitaba saber qué sucedería después, porque lo único que importaba era el ahora, el amor que compartían, y el tiempo que aún podían vivir juntos, sin importar lo que el mundo pensara. La vida en el último refugio continuaba su curso, aunque con un aire diferente, un aire más ligero. La casa, que antes parecía estar marcada por el peso de la soledad y la enfermedad, ahora respiraba con una energía renovada. Juan Martín y Mariana se habían casado en una ceremonia sencilla, sin grandes festejos ni pompas. En la iglesia del pueblo, con solo un puñado de amigos cercanos y el cura, Mariana había vestido un sencillo vestido blanco que había pertenecido a su madre, y Juan se presentó con un traje oscuro, algo que había usado en el funeral de su difunta esposa Beatriz. No había mucho entusiasmo ni emoción desbordante en la ceremonia, ya que el propio Juan sabía que su tiempo era limitado y que, aunque el matrimonio era importante para él, lo que realmente deseaba era vivir lo que le quedaba de vida con Mariana, su esposa, a su lado. El pueblo, como era de esperar, reaccionó con una mezcla de asombro, desaprobación y morbo. Los murmullos comenzaron a circular desde el primer momento en que se conoció la noticia. Una joven de 28 años, con 2 hijos pequeños, se casaba con un hombre de 72, que además estaba gravemente enfermo. La gente no tardó en hacer sus propias suposiciones, juzgando rápidamente las intenciones de Mariana. Algunos decían que ella solo buscaba la fortuna de Juan. Otros susurraban que el amor que había entre ellos era solo una fachada. Pero en su mayoría, lo que los habitantes del pueblo no podían comprender era cómo una mujer joven como Mariana, en lugar de buscar un futuro con un hombre de su propia edad, había decidido casarse con un hombre tan mayor y enfermo, alguien que, en apariencia, no podía ofrecerle más que una vida de cuidados y sacrificios. Mariana comenzó a notar cómo la gente del pueblo la miraba de manera diferente. En el mercado, los murmullos se volvían más intensos cada vez que ella pasaba. Algunas vecinas la observaban con desdén, otras la evitaban por completo, y muy pocas se acercaban a saludarla. La miraban como si fuera una casada por interés, como si su amor por Juan no fuera real, sino una estrategia para conseguir algo que no había logrado en su vida hasta ese momento: seguridad. Los niños, cuando pasaban por su casa, la señalaban y comentaban entre ellos, sus ojos llenos de curiosidad y juicio. Mariana trataba de ignorar esos comentarios, pero la verdad era que le dolían profundamente. Nunca había sido una mujer que se dejara influenciar por lo que pensaran los demás, pero esta situación era diferente. Estaba casada con Juan, no solo por la herencia, sino porque lo amaba, y todo lo que había hecho era genuino. Pero ¿cómo podía convencer a los demás de que su amor era real? ¿Cómo podría mostrarle al pueblo que su matrimonio no se basaba solo en el dinero que Juan le ofrecía, sino en un amor sincero que, a pesar de las circunstancias, había nacido entre ellos? Por otro lado,
Juan también sentía el peso de los juicios. Aunque la enfermedad lo había ido desgastando física y emocionalmente, aún le quedaba algo de lucidez, y podía ver claramente las críticas y miradas que le lanzaban a él y a Mariana. El pueblo no podía entender cómo un hombre de su edad y con una salud tan frágil podía tomar una decisión tan inesperada. Juan sabía que muchos pensaban que había aceptado su situación solo por un capricho, como si solo lo que lo motivara fuera el deseo de compañía en sus últimos días. Pero la realidad era muy diferente. Si bien en sus primeros momentos de enfermedad había temido la soledad, lo que realmente sentía por Mariana era algo que no podía describir con palabras. Había llegado a amarla con una profundidad que nunca había experimentado antes. Su amor por Mariana no era una necesidad desesperada, sino un amor genuino que había crecido poco a poco, alimentado por los pequeños gestos, las sonrisas compartidas y la calidez que ella había traído a su vida. Mariana había sido la luz en la oscuridad de su mundo, y aunque Juan ya no podía hacer mucho por ella, sentía que al menos podía ofrecerle algo, su amor y su vida en esos últimos días. Pero el pueblo no entendía eso. Nadie podía ver más allá de las apariencias. El dinero, la herencia, la diferencia de edad y la enfermedad de Juan eran las únicas cosas que la gente veía. Los rumores no cesaban, y la gente, lejos de ofrecerles apoyo, solo los juzgaba. Un día, mientras Mariana estaba en el mercado, recogiendo algunos víveres para la casa, se acercó a ella doña Clara, una mujer mayor que vivía en la aldea y que siempre había sido conocida por sus chismes. Doña Clara la miró de arriba a abajo con una expresión de desaprobación antes de hablar. ¿Sabías que todo el pueblo está hablando de ti, Mariana?, le dijo en tono sarcástico. Dicen que te casaste con Juan por dinero, que no te importa su salud ni su edad, que solo lo quieres por lo que tiene. ¿Es cierto eso? Porque yo siempre pensé que una mujer joven como tú buscaría algo más que un hombre viejo y enfermo. Mariana sintió una punzada en el corazón, pero decidió no responder a la provocación. En su lugar, levantó la barbilla y con la mirada firme le respondió: «Lo que el pueblo piense de mí no me interesa, doña Clara. No busco la aprobación de nadie, solo la paz de saber que hice lo correcto. Me casé con Juan porque lo amo, y si no lo entienden no puedo hacer nada para cambiarlo. Es mi vida, no la de ustedes». Doña Clara la miró con desdén, y antes de marcharse murmuró: «Veremos cuánto te dura ese amor. El dinero siempre es más fuerte que cualquier sentimiento». Las palabras de doña Clara quedaron resonando en los oídos de Mariana mientras regresaba a casa. Aunque trataba de ser fuerte y de no dejar que los comentarios de los demás la afectaran, no podía evitar sentir que, de alguna manera, Juan también estaba siendo atacado por su relación con ella. Y aunque sabía que él nunca lo diría, estaba segura de que los juicios del pueblo le dolían profundamente. Había vivido toda su vida en soledad, y ahora que por fin había encontrado algo que valía la pena, el mundo a su alrededor no hacía más que juzgarlo. A esa noche, cuando llegó a casa, Juan la esperaba, como siempre, en su silla junto al fuego. La mirada cansada de Juan no pasó desapercibida para Mariana, pero al verlo sonreír débilmente, una sensación de calidez la envolvió. A pesar de los rumores, a pesar de todo lo que el mundo pensaba, ellos seguían estando juntos. Y aunque la vida les había dado un tiempo limitado, estaban decididos a vivirlo de la mejor manera posible. «¿Cómo te fue en el mercado, Mariana?», preguntó Juan con voz suave. Mariana se sentó junto a él y tomando su mano, respondió: «El mercado estuvo tranquilo, pero los comentarios siguen. Ya sabes cómo es el pueblo. Hablan, juzgan, pero al final, todo lo que realmente importa es que estamos juntos. Lo que digan los demás no va a cambiar lo que siento por ti». Juan la miró con una mezcla de gratitud y amor. «Lo sé, Mariana, y no me importa lo que piensen de nosotros.
Lo único que me importa es que estés a mi lado. No me arrepiento de haberte pedido que te casaras conmigo, aunque sé que algunos piensan que lo hice solo por la herencia. Lo hice porque te amo y siempre te amaré, incluso después de que me haya ido. Las palabras de Juan hicieron que Mariana se sintiera más segura de su decisión. Aunque el mundo a su alrededor no entendiera su amor, ella sabía que había hecho lo correcto. El amor verdadero no necesita pruebas ni explicaciones. Y mientras estuviera con Juan, no importaba lo que los demás pensaran. Lo único que importaba era el tiempo que tenían juntos y que en ese tiempo su amor se fortalecería a pesar de todo. Los juicios de la sociedad seguían, pero para ellos lo que realmente importaba era lo que compartían en su hogar, lo que sentían en su corazón. Y con el paso de los días, aprendieron a ignorar las críticas y a vivir en paz con su amor, sin importar lo que el mundo les decía. El tiempo seguía su curso en el último refugio, un lugar que había sido testigo de tanto sufrimiento y soledad, pero que ahora, gracias a Mariana, comenzaba a renacer. Aunque las críticas del pueblo y los juicios de la gente continuaban, Juan y Mariana se aferraban a su amor, a su tiempo juntos, sabiendo que lo que realmente importaba era lo que compartían entre ellos y no lo que los demás pensaran. La salud de Juan seguía deteriorándose a un ritmo alarmante. Cada día que pasaba parecía más débil, más agotado. La fiebre constante, la tos persistente y el dolor que lo acosaba lo debilitaban más y más. La enfermedad ya no era algo que pudiera ignorarse. El cáncer de estómago que le habían diagnosticado meses antes había avanzado rápidamente. Mariana estaba a su lado, como siempre, brindándole cuidado y atención, pero la realidad era innegable. Juan ya no tenía mucho tiempo. Durante las últimas semanas, Juan había comenzado a hablar más sobre la muerte, sobre lo que pasaría cuando él ya no estuviera. Sabía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin, pero lo que más le preocupaba no era su muerte en sí, sino dejar a Mariana sola. Sabía que al casarse con él, ella había aceptado una vida que no sería fácil, y le preocupaba profundamente que, después de su partida, ella tuviera que enfrentar el mundo sin él. Una tarde fría, cuando la luz del día comenzaba a desvanecerse y la casa estaba silenciosa, Juan llamó a Mariana. Ella entró en el salón y lo encontró sentado en su silla, como siempre, pero con una expresión más seria de lo habitual. Sabía que algo importante iba a decir. «Mariana», comenzó Juan con voz suave pero firme, «sé que no te lo he dicho muchas veces, pero quiero que sepas algo antes de que ya no pueda hablarlo más. Te agradezco desde lo más profundo de mi corazón por todo lo que has hecho por mí. Me diste amor cuando más lo necesitaba, me diste compañía en mis últimos días y me mostraste lo que es vivir de nuevo. Si hay algo en este mundo que me llena de paz, es saber que no moriré solo, sino con alguien que me quiere». Las palabras de Juan hicieron que Mariana se acercara a él y tomara su mano, como siempre lo hacía cuando lo veía tan vulnerable. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero trató de mantenerse firme, porque sabía que Juan necesitaba verla fuerte, aunque por dentro su corazón se desbordaba de tristeza. Sabía que lo que él le decía era un adiós silencioso, una despedida que no necesitaba ser dicha en palabras explícitas, pero que su corazón ya entendía. «Te prometo, Juan», le dijo Mariana con voz temblorosa, «que siempre estaré a tu lado. Siempre. No te preocupes por mí. No voy a dejar que tu amor se apague con tu partida. Te amo y seguiré adelante con la fuerza que me has dado. No importa cuánto tiempo me quede en este mundo. Siempre llevaré en mi corazón lo que compartimos». Juan la miró profundamente, como si quisiera grabar esa imagen en su memoria. Sabía que lo que le quedaba de vida era breve, pero la idea de que Mariana lo amara le daba una paz inexplicable. Lo único que realmente importaba en esos momentos era el amor que se habían brindado mutuamente.
y aunque las horas parecieran contadas, esa paz que sentía ahora era suficiente. Esa noche, Juan no pudo dormir. Mariana lo vigilaba mientras él descansaba en la cama, con la respiración agitada y los ojos cerrados, pero sabía que no podía quedarse mucho tiempo más en este estado. En un momento, Mariana se acercó a él y lo acarició suavemente en la frente. Le susurró unas palabras de amor, y aunque Juan no pudo responder, sentía que había algo más en su interior, una serenidad que nunca había tenido antes. Estaba en paz. Pasaron varios días, y la salud de Juan se deterioró aún más. Cada vez que Mariana lo miraba, veía que la vida se le escapaba poco a poco. Sin embargo, no dejaba que la tristeza la dominara. Se mantenía firme, trabajando en la casa, cocinando sus comidas favoritas y recordándole a Juan cuánto lo amaba, aunque él ya no pudiera comprenderlo todo. Mariana sentía que lo único que podía hacer era seguir adelante, ofrecerle a Juan todo lo que le quedaba en ese tiempo tan limitado. Un día, después de la última visita de don Felipe, el médico que había estado atendiendo a Juan durante meses, Mariana se dio cuenta de que el final estaba cerca. Juan había dejado de comer y apenas podía levantarse de la cama. Sabía que solo quedaban unas horas, tal vez días, pero en su corazón también sabía que su amor por él era eterno, más allá de la vida misma. Mientras Juan descansaba, Mariana se sentó a su lado tomando su mano con suavidad. Ya no había necesidad de palabras. El amor que ambos compartían era tan profundo que las palabras eran innecesarias. Finalmente, la mañana llegó. La luz del sol penetraba en la habitación, y el aire fresco de la mañana parecía traer consigo una calma extraña. Mariana se levantó temprano, como siempre lo hacía, y preparó un desayuno simple para Juan, como lo había hecho en los días anteriores. Pero hoy, algo en el aire le decía que este sería el último desayuno que compartirían. Se acercó a él con una taza de té caliente, y lo encontró en la misma posición en la que lo había dejado la noche anterior. Juan parecía tranquilo, como si estuviera dormido, pero algo en su respiración le dijo a Mariana que ya no quedaba tiempo. «Te amo, Juan», susurró Mariana, acariciando su rostro con ternura. «Siempre te amaré». Fue entonces cuando Juan abrió los ojos por última vez, y aunque su respiración era débil, sus labios esbozaron una ligera sonrisa. «Te amo». También, murmuró con voz casi inaudible, y en ese momento Mariana sintió que su corazón se rompía, pero también que algo en su interior se llenaba de una paz inexplicable. Juan la miró una última vez, y en sus ojos vio toda la gratitud, todo el amor que él había guardado para ella en sus últimos días. Con un suspiro, Juan cerró los ojos y exhaló lentamente. La última chispa de vida se apagó, pero su amor, el amor que había compartido con Mariana, permaneció en el aire, flotando en cada rincón del último refugio. No era solo una finca, no solo un lugar donde se cultivaban tierras. Ahora era el hogar del amor verdadero que había desafiado todas las expectativas. Mariana se quedó allí, junto a su amado, sintiendo el vacío que su partida había dejado, pero al mismo tiempo sintiendo que su alma siempre estaría con ella. En esos pocos meses que habían vivido juntos, Juan le había dado más que cualquier otra persona en su vida. Amor sincero, compañía y la oportunidad de ser amada verdaderamente. Con lágrimas en los ojos, Mariana besó la mano de Juan por última vez, sabiendo que había sido testigo de algo extraordinario, de un amor que trasciende el tiempo, las diferencias y las circunstancias, y mientras se despedía de él, sabía que su amor nunca desaparecería. Aunque la muerte los hubiera separado físicamente, sus almas estarían unidas por siempre. El sol continuó brillando en el cielo,
Pero en el último refugio, el amor que había nacido entre Juan y Mariana jamás se desvanecería. El sol se alzaba lentamente sobre el último refugio, como si el amanecer decidiera tomarse su tiempo, comprendiendo la profunda tristeza que envolvía la casa. La finca que había sido testigo de tanto dolor, soledad y amor, ahora se encontraba en silencio, como si la misma tierra lamentara la partida de Juan Martín. Habían pasado varios días desde su fallecimiento, pero para Mariana el tiempo parecía haberse detenido. Los días ya no tenían el mismo ritmo. Las horas se alargaban y se convertían en interminables momentos de reflexión. ¿Cómo seguiría adelante sin él? ¿Cómo podría vivir con la ausencia de un hombre que había cambiado por completo su vida en tan poco tiempo? Mariana se encontraba en la sala, observando las paredes que alguna vez estuvieron llenas de ecos de soledad, pero ahora estaban impregnadas de recuerdos de los momentos que había compartido con Juan. Todo en la casa le recordaba a él: la silla donde solía sentarse, el lugar en la mesa donde comía, el suave sonido de su voz cuando le hablaba por las noches, la calidez de sus palabras. A pesar de que Juan había dejado este mundo, su presencia aún se sentía en cada rincón de la casa. Las primeras semanas fueron las más difíciles para Mariana. A pesar de que su corazón estaba lleno de amor por Juan, la realidad de la pérdida era innegable. El vacío que había dejado en su vida era profundo, y cada momento sin él le parecía una eternidad. Por las noches, cuando la oscuridad caía sobre la finca, Mariana se encontraba en su cama, rodeada de la soledad que Juan había combatido por tanto tiempo. Aunque sus recuerdos la consolaban, no podían llenar el espacio que había quedado en su vida. Al principio, la gente del pueblo no sabía cómo reaccionar ante la muerte de Juan. Muchos de ellos habían sido testigos del matrimonio que había causado tanto revuelo, y sus juicios sobre Mariana no desaparecieron después de la partida de Juan. La llamaban interesada, decían que solo se había casado por la herencia y que ahora, al quedarse con todo, se volvería aún más rica. Los comentarios y rumores continuaron circulando por el pueblo, como si la muerte de Juan no hubiera cambiado nada en la percepción de los demás sobre ella. Pero para Mariana ya no importaba lo que pensara el pueblo. Había vivido lo que muchos no entenderían, un amor verdadero y sincero que desafió las expectativas y las normas sociales. Si bien había tomado una decisión difícil al casarse con Juan, lo había hecho porque lo amaba, y Juan le había dado más que cualquier otra persona. Ahora, con su partida, no podía negar que el dolor era grande, pero también sentía que había vivido algo hermoso que no cambiaría por nada. Los días comenzaron a pasar, y Mariana intentó retomar sus actividades diarias. Volvió a ocuparse de la finca, aunque ahora parecía que el trabajo no le traía el mismo consuelo que antes. Sin embargo, algo había cambiado en ella. La mujer que había llegado a el último refugio hace años, cansada, sola y buscando un futuro mejor, ahora era una mujer diferente. Juan le había dado una fuerza interna que no sabía que poseía. La vida no era más la misma sin él, pero Mariana había aprendido a valorar lo que había vivido a su lado. Y aunque Juan ya no estaba presente físicamente, su amor seguía siendo una parte fundamental de su existencia. Un día, mientras paseaba por los campos que Juan había trabajado durante tantos años, Mariana se detuvo frente a una vieja roble, el árbol bajo el cual Juan solía descansar en los días soleados. En ese momento, Mariana sintió una conexión con él que no podía explicar. Aquel árbol, que había sido testigo de tantos momentos compartidos entre ellos, parecía estar lleno de su presencia. Y por primera vez desde su muerte, Mariana no sintió tristeza, sino paz. Había algo en el viento, en el crujir de las hojas,
que le decía que Juan estaba allí con ella, en alguna forma, como una presencia eterna. Después de ese día, Mariana comenzó a encontrar consuelo en los pequeños detalles de la vida diaria. Comenzó a cuidar la finca con renovada energía, como lo hacía Juan en sus últimos días. Sabía que la vida seguía, aunque de una manera diferente. Se dedicó a mantener la casa en orden y continuó con los trabajos que Juan había comenzado, porque sabía que él habría querido que lo hiciera. Poco a poco comenzó a encontrar una nueva forma de vivir, un camino que, aunque marcado por la ausencia de Juan, seguía adelante. El pueblo, a medida que pasaba el tiempo, también comenzó a cambiar de opinión sobre Mariana. Las habladurías se fueron desvaneciendo y aunque aún había algunos que la miraban con recelo, muchos comenzaron a comprender la realidad de su amor por Juan. Había pasado tiempo suficiente para que la gente pudiera ver lo que realmente había sucedido. Mariana no había buscado el dinero de Juan. Había encontrado algo mucho más valioso, el amor de un hombre que, aunque mayor que ella, había sabido amar con todo su corazón. Y aunque muchos no lo entendieron en su momento, finalmente aceptaron que su matrimonio había sido un acto de amor genuino. Al principio Mariana se sentía sola, pero a medida que pasaban los meses, encontró consuelo en la compañía de los animales de la finca, en la naturaleza que la rodeaba, y en la rutina que había aprendido a aceptar. Pero había algo más que le daba fuerzas. El amor que siempre llevaría en su corazón por Juan. Era un amor que no dependía de la vida o la muerte, que no podía ser destruido por el paso del tiempo. Y aunque Juan ya no estaba allí para compartirlo con ella, sabía que su amor sería eterno. A medida que pasaban los años, Mariana se convirtió en una mujer respetada en el pueblo. Había continuado con la finca, gestionándola con éxito, y había ayudado a muchas personas, como Juan lo habría hecho. Su vida no era fácil, pero había aprendido a vivir sin miedo, a enfrentarse a los desafíos con la misma fortaleza que él le había enseñado. Sabía que él siempre estaría con ella, en espíritu, y que su amor nunca desaparecería. Un día, mientras caminaba por el campo, Mariana se detuvo frente al roble donde Juan solía descansar, como había hecho tantas veces antes. Esta vez, sin embargo, su corazón estaba lleno de gratitud. Sabía que su vida había cambiado para siempre gracias a él, y que aunque había sido breve, el amor que compartieron había sido más verdadero que cualquier otra cosa. Mariana sonrió y cerró los ojos por un momento, dejando que el viento la acariciara. Juan estaba con ella, de alguna manera, y siempre lo estaría. En su mente repetía una y otra vez las palabras que él le había dicho antes de morir: «Te amo y siempre te amaré». Mariana sabía que en algún lugar Juan seguía amándola y que, a pesar de todo, siempre lo llevaría en su corazón. El último refugio ya no era solo una finca, era un hogar lleno de amor, de recuerdos y de esperanza. Y aunque el futuro de Mariana estaba aún por escribirse, ella sabía que mientras viviera, seguiría siendo testigo de un amor que, a pesar de todo, había logrado desafiar la muerte y trascender en el tiempo.